versículo 1. Un versículo vamos a leer nada más como referencia bíblica. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Lo leemos, hermanos? Bueno, lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez más, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oramos. Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Padre Santo, por este grandísimo privilegio de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque estamos en un país libre, donde podemos abrir un ejemplar de tu palabra, indagar en él, meditar en él, aprender de él, ser confrontados por él también. Es por eso que te bendecimos. Espíritu Santo, te suplicamos en este momento que tomes control de mí. Me abandono completamente en tus preciosas manos para que tomes control de mis palabras, mis pensamientos, que las tomes y las pongas en el recipiente de basura más cercano que hay, porque en ellas no hay nada bueno. Pero en tu palabra encontramos sabiduría, encontramos guianza, encontramos consuelo, encontramos esperanza, encontramos amor, encontramos confrontación muchas veces, pero es para nuestro propio bien. Quédate con nosotros en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. El título de nuestra meditación se llama El poder de la fe. El poder de la fe. Y el propósito de este mensaje es que podamos aprender bíblicamente el valor de este gran regalo llamado fe, que es dado a cada creyente por medio del poder del Espíritu Santo, y que al ser ejercitado de la manera correcta nos dará grandes victorias de la mano del Señor. Las Escrituras nos dan un sinfín de ejemplos del uso que se le puede dar a esta gran herramienta puesta en cada uno de nosotros, que como cristianos estamos obligados a usarla de una manera que agrade a Dios. Más adelante, en este capítulo de Hebreos 11 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? La fe es creer más allá. A este capítulo se le conoce como el podium de la fe. Pero yo no le llamaría podium de la fe, porque si usted lee, hermano, hay monstruos de la fe ahí. Imagínense, empezamos con uno como Abraham. Antes de empezar con Abraham, la fe le ayuda a usted y a mí en muchas áreas de nuestra vida. Por medio de la fe somos salvos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y le podría dar un sinfín de ejemplos. ¿Qué más es la fe? Por fe estamos obligados a creer la palabra. La Biblia en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay ni un tan solo versículo bíblico que Dios pretenda decir yo existo. No existe. Él da por asentado su existencia y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y punto. Él no le interesa que nosotros creamos o no creamos. Si usted no cree, ni yo creo, no es problema de Dios. El problema es mío. La Biblia nos enseña también que hay 3 manifestaciones de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la Biblia enseña que son la misma persona. ¿Usted lo cree? Bueno por usted. Si no lo cree, malo por usted. Pero la Biblia lo enseña. ¿Y cómo lo creemos? A través de la fe. Así de sencillo. Lastimosamente hoy en día, la fe se ha adulterado de una manera increíble. Increíble. Solo métase a YouTube y puede encontrar la forma como muchos comerciantes de la fe hacen dinero. ¿Por qué? Por la fe. Satanás mismo la usa, nuestra propia fe, en contra de nosotros. ¿Cómo? Sencillo. Supongamos que el hermano Edwin Portillo, a él lo vamos a agarrar. Viene el hermano y el señor ya se cansó de sus chistes de mal gusto y se lo lleva. La hermana Johanna se vuelve a casar, por supuesto.
Y como nosotros lo queremos mucho al hermano, de repente yo vengo caminando, vengo con mi pie enfermo y veo yo en la pared que se dibuja el rostro del hermano Edwin Portillo. Satanás es bien astuto. El hermano Edwin Portillo. Y digo yo, hermano, dígale a Dios que me cure el pie. Si yo no soy converso, Satanás me puede hacer esa curación. ¿Y qué usó él? Mi fe. ¿Qué hizo? La desvió de la mirada que es Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué hicimos nosotros? El hermano me hizo el milagro, ya no fue Dios. Nos desenfocó. ¿Y qué usó? Nuestra propia fe. Así de sencillo. Muchos hacen dinero de la fe. Pero ¿cómo es la fe? ¿Cómo funciona la fe? La fe es puesta por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y nosotros estamos obligados a ejercitarla. Como le decía, este capítulo 11, el podium de la fe, unos monstruos de la fe. Empezamos con el padre Abraham. Solo imagínese esto, cuando a Abraham Dios se le aparece y le dice, te voy a dar un hijo. Tenía 75 años. ¿Qué habrás dicho Abraham cuando llegó donde Sara? Sara, Dios nos va a dar un hijo. Sara ya estaba, fíjese, era estéril, ya no ovulaba, ya no tenía su periodo, ya estaba vieja. Era imposible que pudiera tener un hijo. ¿Qué le habrá dicho Sara? Viejo, nosotros ya no estamos para esas cosas. No tenía fe. En el libro de Isaías dice de que hasta que Sara creyó, fue de que concibió. ¿Por qué? Porque no tenía fe. Monstruo de la fe, Abraham, ¿sabe? Cuando le dice, dame tu hijo, ofrecémelo en sacrificio, tu único hijo. Abraham iba en obediencia a obedecer a Dios, a sacrificar a Isaac, sabiendo, dice más adelante este libro de Hebreos, que Dios es poderoso para poder resucitarlo. O sea que Abraham tenía fe, sí lo voy a matar, tal vez Dios lo va a permitir, pero lo va a resucitar porque Dios puede. Esa era la fe de Abraham, un monstruo de la fe. Cuando yo leí esto, dije yo, ¿y de dónde? ¿Y usted y yo? ¿Y de dónde? No cabemos aquí en el podio de la fe. Pero leyendo más adelante, ¿sabe que me alegré? Porque también vi hombres que le fallaron gravemente a Dios. Y si esos hombres están ahí, quiere decir que también usted y yo podemos estar ahí o podemos ejercitar nuestra fe de una manera que a Dios le agrade. Como por ejemplo, David. Ya todos sabemos lo que David hizo. Imagínense ese pobre hombre, Urías Eteo, leyendo un poco en un libro que se llama Los libros históricos de Pablo Hoff, dice de que la acción más cruel de David fue que agarra una carta y escribe, pongan a Urías Eteo al filo de la batalla y cuando esté ahí déjenlo solo y que muera, y la manda con él mismo. Fíjese qué acción. Y digo yo, por tan poquito mataron a Urías Eteo, ¿va? Por una mujer. Por tan poco lo mataron. Y ahí está David. Y dije yo, bueno, ¿y cómo es que siendo un asesino, siendo esto, siendo lo otro, y cómo es que aparece en el podio de la fe? Un poco extraño. ¿Saben quién más? Sansón. ¿Quiénes conocen la historia de Sansón? Sansón era un mal servidor. ¿Sabe que de los 13 jueces son, si no me equivoco, 13 o 12? 13, ¿verdad? 6 jueces menores y 7 mayores, algo así, no me recuerdo. ¿Sabe de que de todos los jueces fue el único que fue profetizado su nacimiento y nada más ni nada menos que por el ángel de Jehová, o sea, Jesucristo mismo? Él profetizó y le dijo a la madre, a Miriam, si no me equivoco, que iba a nacer. El único de todos los jueces, ninguno más. Cambió su servicio a Dios, ¿por qué? Por una mujer. ¿Cuántos servidores aquí buenos y no estamos ejerciendo igual que Sansón nuestra función? Estamos igual que Sansón. Nosotros nos fijamos. Bueno, yo como me gusta un poco la vida ajena, veo los servidores 5 minutos antes del culto. Líderes, igual que Sansón. Por poquito cambiamos nuestro ministerio, igualito a Sansón. Pero él aparece en el podio de la fe. Yo le digo porque es triste para nosotros
Es triste para nosotros ver eso, ver cómo la irresponsabilidad de alguien escogido por Dios. El hermano Miguel ha sido escogido por Dios para que se pare aquí en este púlpito y nos dirija. El hermano Edwin para que sea el líder de evangelismo, los hermanos de acomodación. ¿Será que están cumpliendo realmente el servicio a Dios como Él quiere? Sansón no lo hizo. Sansón fue irresponsable. Igual que algunos de aquí, que se van de un ministerio y nunca avisan. Irresponsables. Y digo yo, águilas, o son, como dice el pastor usa esto y me dice, o sos pollo o sos águila. Entonces digo yo, un pollo en un lugar de un águila. Porque así somos, de irresponsables, igual que Sansón. Como le digo, pero ¿por qué está Sansón ahí? Alguien más que utilizó también la fe. Rahab. ¿Saben quién es Rahab? ¿Quiénes saben quién es Rahab? La ramera. Una prostituta. Una prostituta. Una prostituta aparece en el podio de la fe. Y sabe que ella no solo aparece aquí en el podio de la fe, aparece también en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Allí aparece también. Y créame, nosotros no somos muy diferentes a estos hombres. Nosotros no somos diferentes, hermanas. Bueno, Rahab tal vez se prostituía, pero ¿y las hermanas qué harán? Me dio cólera una vez, no sé, vino una hermana nueva y alguien se le acercó y llega un hermano y me dice, mira, a mal palo se arrimó la hermanita, me dice. ¿Por qué? Le digo yo. Pues se sentó con fulana de tal, me dijo, y esta fulana de tal, dije que le dijo, tenga cuidado, aquí ya van a andar detrás de usted, fulano, fulano y fulano. Ya no volvió a venir la hermana. Por lo menos Rahab escondió los espías. Y yo le dije al hermano, y no te la comiste viva en el nombre del Señor. Laceradores del cuerpo. Laceradores del cuerpo. Si estamos aquí para ayudar al que está allá afuera, no para terminarlo de hundir. Así somos, hermanos. No somos diferentes a ellos. Para mí, créame, para mí esa mujer sí tenía mérito. Porque cuando llegaron dijo, he oído como Jehová, dice, abrió el mar, lo que ha hecho por el pueblo de Israel. ¿Y sabe qué dijo ellos? Si hacen misericordia conmigo, ella ya iba creyendo, ya oyó. No somos diferentes a ellos. Entonces, y si ellos aparecen aquí, tal vez no podemos aparecer en el podio de la fe, pero podemos hacer cosas grandes con nuestra fe. Y ese es el propósito, hacer cosas grandes por nuestra fe. Otro personaje que no aparece aquí, pero yo lo quise poner, es Pedro. ¿Usted cree que había diferencia entre Pedro y Judas? Judas lo entregó, Pedro lo negó. Dice la Biblia que Pedro le seguía, dice, cuando se lo llevaron, lo seguía. Cuando llegan al patio donde lo desnudan al Señor, otros hicieron fuego por ahí y ahí se llegó a poner Pedro y lo empezó a ver. Empezó a ver a aquel hombre que lo había hecho caminar sobre el mar. Empezó a ver a aquel hombre que había levantado muertos. Vio cuando lo vendaron y le pegaban. Y sabe que dice, cuando Pedro lo negó por tercera vez y canta el gallo, dice de que Jesús le levantó la mirada y lo vio, o sea, lo vio a los ojos. Y dice la palabra que fue Pedro y lloró amargamente. Él no era diferente que Judas. Pero le voy a decir algo que estos hombres hicieron, que hizo la diferencia, y que si usted y yo la hacemos, también va a ser la diferencia. Y se llamó arrepentimiento. David dijo, en gran manera he pecado contra Jehová. En gran manera. Sansón, cuando dice que le sacaron los ojos y les estaba sirviendo de juguete, les estaba sirviendo de payaso a sus enemigos, dijo, una vez más, solo una vez más, fortaléceme. Y dice que en ese momento, dice la palabra, el Espíritu de Jehová vino sobre él.
y botó ese gran edificio. Y dice la Biblia dice que nunca había matado tantos enemigos como en esa vez, murió con gloria. Pero ¿cuál fue la clave? El arrepentimiento, el arrepentimiento. Sin arrepentimiento nosotros no podemos acceder a la fe. Pedro, ¿qué hizo? Pedro se fue y lloró amargamente. Judas, ¿qué hizo? Judas fue y tiró las 30 monedas, se fue a justificar con los hombres y se fue a ahorcar. Pero si Judas no se ahorca y hubiera ido a la cruz, es capaz y hubiera escrito otro. Hubiera escrito un libro que aquí estuviera en la Biblia. Otras cosas buenas hubiera hecho. Pero ¿qué hizo él? Él fue y se justificó ¿con quién? Con los hombres. Tristemente, y luego Pedro, hermanos, del libro de los Hechos para adelante, wow, increíble, le digo, yo ahora que conozco un poco más acerca de Pedro, yo no tengo valor de predicar acerca de la vez que negó a Jesús, y ya lo he hecho antes. Pero decía Pedro, pero ¿y cómo voy a negar lo que mis ojos han visto? No puedo negarlo, decía. Mátenme si quieren, pero yo no puedo negar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo no puedo negar que Jesucristo vino y dio vida eterna. Mátenme siquiera, decía Pedro, mátenme, pero no puedo. Y dice que cuando le daban con el látigo, él se sentía gozoso, se sentía digno de poder recibir todos esos golpes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hizo la diferencia? El arrepentimiento, el arrepentimiento. Nosotros, hermanos, podemos hacer también lo mismo. Podemos acceder a esta fe. Hay algo bien erróneo que también se nos enseña, no en esta iglesia, sino que se nos ha enseñado. Señor, dice, auméntame mi fe. Pero el libro de Romanos, capítulo 12, si no me equivoco, versículo 3, dice que ya se nos dio una porción de fe. O sea, todos tenemos una fe. El problema es que nosotros no la ejercitamos. Así de sencillo. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros logramos mover la mano de Dios? ¿Cuándo? Difícilmente nos acordamos. Me recuerdo que en el 99 fue, en el 2000, en el año 2000, conocí mi primer pareja, estaba bien jovencito yo para ese entonces. Aquí lo espero. Pues salió embarazada ella y ella tenía un problema de matriz. Yo estaba en mi primer amor en la iglesia, yo oraba, leía mi Biblia, y ¿qué no hacía yo? Pues vamos donde un médico cuando la muchacha tenía 3 meses de embarazo, 3, casi 4 meses, y un médico le dice, el problema que tenés no te ayuda, esta criatura lo más a los 5 meses y se te va a morir. Y le digo yo, mira, vamos donde otro médico, lo que el pastor general siempre enseñaba, 2 o 3 opiniones. Fuimos a otro médico, nos da la misma opinión. Fuimos a un médico particular, nos da la misma opinión. Entonces y le dije yo, mira, aquí solo Dios con nosotros. Bien me recuerdo, estábamos en un sábado de milagro, el pastor general estaba en la administración y dijo, aquí a mi lado derecho hay una pareja que está orando por un bebé. 3 médicos han dicho de que no van a nacer, pero en el nombre del Señor esa criatura va a nacer. 15 años tiene ya. 15, imagínate, la gloria sea para el Señor. Pero ¿quién hizo eso? ¿La fe en quién? En Jesucristo. La fe en Jesucristo. Y algunos ya tienen valor y me dicen, ya hueles a suegro. Qué tristeza. La Escritura, hermanos, está llenísima de ejemplos de fe. Entonces, Dios me puso en el corazón estudiar 5 ejemplos de personas que usaron la fe con poder. Y si ellos lo hicieron, no están en el podio de la fe, pero sí lograron lo que ellos querían. Entonces quiero que vaya conmigo a su Biblia a ver estos 5 ejemplos. El primero de ellos, Mateo, versículo 8. Mateo, versículo 8, primer gran ejemplo de una fe con poder. Versículo 8 del 1 al 4. Cuando lo tenga me dice amén. Dice la palabra,
Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. He aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Ojo con esto. Él no iba dudando, pero ¿sabe qué iba haciendo? Él iba aceptando la voluntad de Dios, y ese es el punto. ¿Quiénes son los que usan una fe con poder? Los que están dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué tal si al Señor le dice no? Él no iba dudando. Él no iba dudando en ningún momento, pero sí iba seguro que Dios lo podía hacer. Pero él dijo, bueno, si Dios quiere, si quieres. Muchos de nosotros le pedimos cosas a Dios que Él no nos quiere dar, porque Él sabe que nos van a hacer daño. Él sabe que nos van a hacer daño. No sé qué le estará pidiendo a usted. Un buen trabajo, pero después ya no viene al culto. Entonces no es la voluntad de Dios. Pero él iba y le dijo, si quieres. Y el Señor, ¿qué le dijo? Sí quiero. ¿Por qué? Porque él se quería glorificar de esa manera. Fíjese de que investigando un poco acerca de estos leprosos, ellos no tenían derecho a nada. Ellos estaban marginados de una manera increíble. Ellos eran unos muertos en vida. Cuando ellos llegaban a un pozo, no se podían acercar si había alguien ahí. No podían ni tomar agua. No podían entrar a la sinagoga a adorar. No podían ir donde había gente. Ellos tenían su lugar allá. Eran unos muertos en vida. ¿Cuántos de nosotros también, hermanos, así estamos? Muertos en vida. Pero no en una muerte física, en una muerte espiritual. Así estamos nosotros y necesitamos primeramente esforzarnos en nuestra fe para poder tener vida. Y eso es lo bueno, que no importa si estoy muerto en fe, no importa si estoy muerto espiritualmente, pero la fe me puede levantar, así como este hombre. La fe me puede levantar. Creyendo, pero asimismo aceptando un no de Dios. ¿Cuántas veces Dios calla? Y allí es donde sirven las convicciones. Allí es donde sirve la emoción. La emoción es para cuando usted está bien, cuando todo le está saliendo bien. Pero la convicción es cuando usted está solito en una cama de un hospital y que Dios se calla. Pero usted en su corazón sabe que Dios ahí está. Esa es la convicción, y esa es una gran diferencia entre la convicción y la emoción. Debemos ampararnos a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios podemos moverla ¿cómo? Por medio de nuestra fe, por medio de una fe poderosa. Segundo gran ejemplo, vaya conmigo a Lucas, capítulo 8, versículo 42. Evangelio según San Lucas. Uno de mis textos favoritos también. Lucas, capítulo 8, versículos 42 al 45. Fíjese de que esto, voy a empezar desde el 40, dice, cuando volvió Jesús, le recibió una multitud con gozo. Esto es bien importante, porque lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Más adelante, mire lo que dice. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años, había gastado en médicos todo. Había gastado todo, dice. Había gastado todo. Cuanto tenía, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo, Pedro, los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y tú dices, ¿quién me ha tocado? Entonces es, los que no son espectadores, fíjese de que me llamó la atención, porque Jesús va caminando y todos lo van tocando, pero no a todos sanó. O sea, de que unos iban físicamente con él, nada más. Muchos estamos aquí igual, físicamente y nuestra mente por allá. ¿A qué hora va a terminar el hermano Helio?
Físicamente estamos aquí, pero nuestro corazón no está aquí. Y esa mujer sí, porque la multitud te aprieta, le dice Pedro todavía, y tú dices, ¿quién te ha tocado? En el Evangelio según San Mateo, si no me equivoco, dice, si tan solo tocare el borde de su manto. Esa era una fe con poder. ¿Será que tendremos esa fe, hermano? ¿Qué será de nosotros, verdad? Dice un predicador, si Pedro caminó 3 pasos y se hundió, ¿qué será de usted y de mí? Porque yo no creo que caminemos 3 pasos, hermano. Y esta mujer sí, mire, iba a lo que iba. ¿Sabe que esta mujer no podía estar ahí? Porque era inmunda. Esa mujer no podía estar ahí, según la ley levítica. Según la ley levítica, ella no podía estar ahí. Una cosa es estar cerca de Jesús y otra es tocarlo. Una cosa es seguirle y otra cosa es caminar a su lado. Completamente diferente. Una cosa es ser religioso y otra cosa es tener una fe. Una cosa es ser religioso y una cosa es tener fe. El religioso va a la iglesia todos los domingos a la misma hora, pero el discípulo no. El discípulo aprende. El discípulo ejercita su fe, como esta mujer. Un sufrimiento en secreto puede llevarme a tener una fe poderosa. ¿Sabe que esta mujer lo que ella tenía era vergonzoso? Porque era un periodo menstrual que tenía. O sea, ella tenía vergüenza. Imagínese 12 años, su físico, cuánta hemorragia, cuánta sangre perdida. Su físico no era como el de nosotros. Quizás era pálida, quizás en un aspecto pírrico, por decirlo así. Quizás tal vez no podía ni caminar. Así estamos muchos de nosotros espiritualmente. Pero si tocamos el borde del manto del Maestro, Él nos puede dar vida otra vez. La gloria sea para el Señor. Cuando nuestra última alternativa es Dios, sabe que muchas veces Dios nos topa, hermano. No sé si a usted alguna vez Dios lo ha topado, a mí sí. Porque ella dice que había gastado todo cuanto tenía. O sea, esa mujer ya no tenía nada. Esa mujer estaba completamente acabada. Cuando Dios nos topa y que la última alternativa Él es. El problema es este, que muchas veces Dios nos cierra todas las puertas para que nosotros lo busquemos a Él, pero nos desesperamos. Como le digo, no ejercitamos la fe. Cuando allí es donde, como le decía anteriormente, lo que sirve es la convicción, porque la convicción a usted le va a dar ese deseo de buscar siempre con fe al Señor. Y en todo esto, Jairo, acuérdese, Jairo ahí va. Porque Jairo ahí está viendo cómo la mujer, cómo Jesús se para. Y lo que a mí me gusta de Jairo es que él no es impaciente. Porque Jairo, bueno, ¿cómo es que mi hija está muriendo y este no se apura? Apuraste, Señor. Jairo también tenía paciencia y ahí estaba él. Entonces, los que no son espectadores, como le decía antes, una cosa es estar cerca de Jesús y otra cosa es tocarlo. Eso a mí me llamó la atención. ¿Por qué a los demás? Quizás iba algún enfermo ahí y no se sanó. ¿Y por qué la mujer sí? Más adelante, si usted se fija, entonces Jesús le dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo, Pedro, los que con él estaban, dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder, arrebatado completamente un milagro, arrebatado. No sé quiénes jugaban a la tusquia en la escuela. Alguien puede decir aleluya. A mí también me dejaron varias veces pillando. Imagínense que de repente usted va comiendo algo a lo tusqui y se lo quitaban. Uy, y ahora. Así fue esta mujer. Así fue esta mujer. Cuando no queda la última alternativa, como el testimonio que le acabo de dar yo ahorita de mi hija, 15 años tiene ahí, ya dolores de cabeza. ¿Me vas a celebrar los 15 años? Me dijo. No, le dije yo.
Pero sí, ya cuando empiezan esos textos, papito, sos el papito más bello del mundo, no hay otro como vos, oh Superman, ahí ya uno ablanda. Ahí ya uno ablanda. Como le decía, hermano, debemos de caminar con el Señor, no ser curiosos. Es que hay mucha gente que es curiosa, ese es el problema. O sea, porque allí iban unos con Jesús, pero solo porque querían ver las maravillas que Él hacía en otros. Y ese es el problema de nosotros también, porque nosotros solo nos toca de ver, como solo de milal, dice el chinito. Así nos toca, hermanos. ¿Pero por qué? Porque sí vamos allí, estamos viendo, pero no ejercitamos la fe. ¿Cuántos enfermos no iban ahí? Hay un evento que a mí me llama la atención y que lo vimos en el libro de Hechos cuando lo estudiamos, que es el paralítico que Pedro y Juan sanan. Jesús siempre enseñaba en el templo, ¿y por qué no lo sanó a él? Algunos dicen que quizás era para fortalecer la fe de Pedro y que vieran que no sé qué. ¿O será que ese hombre quizás no tenía fe y nada más? Porque ahí pasaba Jesús siempre. Siempre pasaba. ¿Cuántos años? 3 años y medio. Y nunca lo sanó. Si no fue más adelante cuando Pedro y Juan lo sanan. Así muchos de nosotros, le digo, nos toca de ver. Yo no sé usted, le voy a hacer esta pregunta y contéstesela usted solo. ¿Cuándo fue la última vez que usted no fue espectador de un milagro de Jesús, sino que usted lo vivió? ¿Cuándo? No sé, contéstese usted. Yo tengo mis peticiones, créame, y a mí me dijo, y dije yo, híjole, ¿y ahora quién podrá defenderme? Pero hay que ejercitar la fe. Entonces ese era el segundo gran ejemplo. Los que no son espectadores, esa mujer no andaba atrás de Jesús. Ella oyó que venía el maestro, ella oyó que venía la multitud y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto seré salva. Y fue y como se pudo, se hizo camino y lo tocó. Y Jesús en su omnisciencia, Él sabía quién había sido. Él sabía quién había sido. Número 3, o en tercer lugar, los que dejan su religiosidad por la fe en Jesús. Lo que decíamos de Jairo, ¿quién era Jairo? Principal de la sinagoga. Versículo 40, miren lo que dice. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. Esto era porque había ido a Gadara o a Gádara y lo habían echado. Entonces él se regresa y es donde lo reciben con gozo. Algunos teólogos suponen que aquí Jairo era principal de una sinagoga donde a Jesús lo habían echado. O sea, se supone que Jairo también había estado ahí cuando lo habían echado. Pero cuando él vino, cuando venía de regreso, estaba gozoso. ¿Por qué? Que es de menos si se le estaba muriendo la hija. Entonces, los que dejan su religiosidad por la fe en Jesús, mire lo que dice el versículo 49, del 49 en adelante. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Siempre hay metido, ¿verdad? Siempre hay gente mata fe. O sea que no sienten empatía por el dolor del otro. No sé si usted, yo me recuerdo que una vez se nos murió un hermano de nosotros, tenía 3 años, yo estaba bien pequeño. Y yo todavía me recuerdo cómo mi madre lloraba. Imagínense ahora Jairo, ya no molestes al maestro, ya se murió de todos modos, hay que enterrarla. Siempre hay metido, ¿verdad? Hermano, no le preste atención a ese tipo de gente. ¿Y para qué estás estudiando en el colegio de teología? Ya me han dicho a mí. ¿Y qué te importa? Solo sos iglesia. ¿Y qué te importa? Eso. Hermano, viva usted su vida espiritual y vívala en fe, no en religiosidad, porque eso es lo que le estaba pasando a Jairo. Pero mire la respuesta de Jesús. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente. Esa es la clave. Esa es la clave, creer. ¿Qué es la fe? El primer versículo que leímos es la certeza, la convicción. Cree solamente. Debemos recibir con gozo al Señor.
Hermano, que no le pese venir a la iglesia. Porque si usted le pesa venir a la iglesia, ¿cómo va a ejercitar su fe? Porque la fe entra por el oír y por el oír la palabra de Dios. Si usted no oye palabra de Dios, entonces ¿cómo va a ejercitar su fe? Completamente imposible. No se puede. No se puede así. No importa lo que el hombre diga, la última palabra la tiene Dios. No molestes más al maestro, le dijeron a Jairo. No molestes más al maestro. No temas, cree solamente. Esas fueron las palabras de Jesús. No esperemos que los demás sufran con nosotros. Hermano, a la hora de que usted sea aprobado, la gente le va a dar igual. Estamos viendo con lo de Jairo. La gente le dio igual que él se muriera. No, ya no lo molestes al maestro. Le va a dar igual. La fe es algo personal. Y el poder de la fe se ejercita personalmente. Cuarto ejemplo. Los que se cansan de vivir en la miseria. Mire lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 46. Otro también muy conocido. Mateo, Marcos 10, 46. Bartimeo. Versículo 10, 46. El ciego Bartimeo. Ya lo tiene, hermano, se lo leo. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, acuérdese, habían dos ciudades, habían dos ciudades que se llamaban Jericó, iba saliendo de una Jericó y iba rumbo a la otra Jericó. Dice, al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Esa palabra a mí me llenó un poco de curiosidad. Bartimeo ya estaba cansado de esta vida quizás. Yo no sé, como le digo, no sé hasta dónde Dios lo ha topado a usted. A mí sí me ha topado de estar hasta aquí con el agua. Pero es porque Él quiere que ejercite mi fe. Mire lo que dice más después. Junto al camino, oyendo que era Jesús, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David. ¿Sabe que le estaba diciendo un nombre mesiánico? Pero ni los discípulos le habían dicho así todavía. Hasta después es que viene Jesús y le dice, y bueno, la gente, ¿quién dice quién soy? Hasta que salió Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero sabe que Bartimeo, solo con oyéndolo, le estaba diciendo un nombre mesiánico. Muchas veces nosotros no reconocemos quién Dios es en nuestras vidas. Nuestro Salvador y nada más. Es nuestro Salvador y nada más. Reconocer al Mesías, no prestar atención a los demás. Debo arrojar las cosas viejas que no me sirven. Mire lo que dice más adelante. Cuando oyeron los 10, comenzó, pero dice, 10:40. Marcos 10:40 es, 10:46, perdón. Dice, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían, pero para que se callase, pero él, ¿qué hacía, hermano? No, o sea que no gritaba, bramaba. O sea, él ya estaba cansado de su miseria y él iba con una fe de que Jesús podía hacerle su milagro. Más adelante dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y le llamaron. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa, esto me llamó la atención. Bartimeo ya sabía que no iba a ocupar más su miseria, porque eso a él lo denotaba de que él en la condición que estaba, ¿qué hace él? Él arroja y sale para donde el maestro, sabiendo de que ya no la iba a ocupar. ¿Cuántas cosas viejas nosotros andamos arrastrando? ¿Cuántas cosas viejas nosotros ahí andamos arrastrando? Entonces, arrojando su capa, se levantó, dice. Y respondiendo le dijo, y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Verdad que es una pregunta un poco irónica? Es una pregunta un poco irónica, porque imagínense Bartimeo, no sé, vamos a suponer que yo soy ciego.
Si Jesús, ¿y qué quieres que te haga? Es un poco irónico, ¿no cree? Un poco irónico, o sea, está viendo los ciegos, pero le pregunta qué quieres que te haga. ¿Sabe qué está haciendo Jesús? Está probando si él cree. Porque mire lo que le dice después. Entonces Jesús respondiéndolo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Él no le dijo, es que fíjate que dicen que por ahí tal vez vos me puedas hacer el milagro. Que recobre la vista. Bien interesante, que recobre, o sea que ya había tenido vista antes. O sea que probablemente él había sido enfermo. Probablemente él leyó acerca de Jesús. Probablemente él oyó y leyó mucho más antes acerca de Jesús. Pero eso, ¿sabe? Muchas veces Jesús nos da la oportunidad de probar nuestra fe. A ver hasta dónde nuestra fe llega. Que recobre la vista. Debo arrojar las cosas que no sirven. Para terminar, hermano, vaya conmigo a Mateo 15:21, y el último gran ejemplo de la fe. Los que dejan su orgullo y su altivez. Hay dos cosas que si nosotros las mezclamos, nos van a funcionar. Mateo 15:21. Mateo 15:21. Hay dos cosas, hermano, que si usted y yo las dejamos o las mezclamos, algo poderoso. ¿Sabe cuál es? Fe y humildad. Fe y humildad. Fe y humildad. Le voy a leer lo que dice. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. He aquí una mujer cananea. ¿Sabe que los judíos a los cananeos les llamaban perros? Eran indignos para ellos. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David. También reconoce que él era el Mesías. Para más los de afuera lo reconocieron y no los de adentro. Cualquier parecido, pura coincidencia. Diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué hizo Jesús, hermano? Le respondió. La ignoró, ¿va? Usted nunca le ha hablado a alguien y que lo ignore. Qué turbio es eso, dicen por ahí, ¿va? Nunca lo han dejado con la mano hacia usted. Qué feo es eso, ¿va? Miguel, ¿cómo estás? Y pase Miguel a la par suya. Qué feo, la ignoró. Pero mire más adelante lo que dice. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose los discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Miren los espirituales. Los espirituales, no le digo. Los discípulos, los del colegio de teología. Los más espirituales. ¿Y de dónde? Ah, sí es cierto, hermano. ¿Y de dónde? Mire, muchas veces lo que decimos estar más cerca de Dios somos los que estamos más lejos, ¿verdad? Y los discípulos, despídela. ¿Sabe qué? Bueno, sigamos la lectura. Él respondió y dijo, ¿no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel? No he sido enviado. O sea, la ignora y la desecha. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? ¿Guatemaltecos? Allá está un mexicano. ¿Guatemaltecos? ¿Qué tal si Jesús viniera aquí y una hermana de Guatemala con una gran necesidad y le diga, no he venido para los guatemaltecos, solo para los salvadoreños? Así como es el orgullo de nosotros, ¿va? Qué turbio el Señor. Y dice que es humilde de corazón. Porque así dice en una escritura, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero ahí la está desechando. Y no solo eso, siga leyendo conmigo, mire lo que dice. Entonces ella vino, se postró delante de él diciendo, Señor, socórreme. Se tiró con esto y con la frente en el piso. Fíjese lo que esta mujer estaba haciendo. Y mire al Señor lo que le dice. Entonces dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La humilló, la ignoró, la desechó y de ribete la humilló. Es capaz usted ya no vuelve a poner un pie a la iglesia, hermano. Ni yo tampoco. Y yo soy un gran soberbio también. La ignoró, la desechó
y la humilló. 3 cosas. Yo creo que usted a la primera no aguanta, ni yo. Pero mire esta mujer. Si el Señor la humilló, mire lo que le dice más adelante. En el 26, respondiendo, dice en el 27, ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella se humilló más todavía. ¿Sabe por qué? Porque lo que más amaba estaba en las manos del diablo. Porque ¿qué tenía esa mujer, la hija? Un demonio. Lo que más amaba estaba en las manos del diablo. Hermano, no espere que lo que usted más ama caiga en las manos del diablo para que usted se humille al Señor. Ni yo. Eso es lo que pasó. Y miren lo que le contesta Jesús. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Si hubiera estado aquí en Los Ángeles, le hubiera dicho al Señor, oh my God. Grande es tu fe. ¿De qué tamaño es su fe? Y mi fe. ¿Será que tenemos la humildad? ¿Será que tenemos esa falta de, o esa ausencia de soberbia en nuestros corazones? Porque aquí yo he conocido unos hermanos, y me incluyo, que no les puede decir nada. En eso que ando yo en esto de los dramas, con los jóvenes que hemos hecho, no sé cuántos dramas hemos hecho, ahí ellos han visto cómo yo soy de soberbio y también cómo son ellos. Y digo yo, ¿cuánta humildad nos hace falta? En general. Y el que diga que no es mentiroso. Los que dejan el orgullo y la altivez, el silencio de Dios muchas veces es para probar nuestra fe. La humildad ante Jesús siempre traerá resultados maravillosos. Como le digo, los discípulos como no eran ellos, ¿no? Pero esa mujer lo que más amaba estaba en las manos del diablo. Lo que más amaba estaba en las manos del diablo. Hermano, no sé usted, yo quiero caminar en fe, yo quiero tener una fe con poder, pero ¿qué debo de hacer? Dejar mi orgullo, dejar mi altivez, llenarme de humildad y ejercitar mi fe para que mi fe sea una fe con poder. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. No sé si a mis hermanos les hablaste, por lo menos a mí sí. Me confrontaste, me dijiste que muchas veces estoy muerto, Señor, como el leproso. Señor Jesús, yo te recibo tal vez hoy como Jairo, como mi único y suficiente necesito dejar creo que eres Dios, que mi religiosidad. por mí en la cruz por todos mis pecados, y Tal que vez, Señor, como resucitaste Bartimeo, al también Gracias, necesito Padre, por haber enviado a su botar lo Hijo que no a sirve, morir lo en mi viejo lugar. que ando. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. O tal vez como esta Y amén. mujer, Señor, que